Hola maestra, yo soy Victoria Oliva Sotelo, mi matrícula es 339615. Eh, en primera instancia, para el resumen, bueno, el primer tema transversal de los derechos humanos fue el de las infancias y los derechos humanos. Los infantes cuentan con muchos derechos fundamentales. El primero, pues, como todo, sería el derecho a la vida. También tienen derecho a la recreación, al esparcimiento, a vivir en un techo digno, a la educación. También tienen derecho a su privacidad, y todos estos derechos a veces pues son como violados, a veces por los mismos padres o por las demás personas. Y por ejemplo, como platicamos en la clase, de que muchas veces se les violentan su derecho de la privacidad, que pues es como un tema muy contradictorio, de que si los papás muchas veces los tienen controlados, y ya por eso dan el hecho de que les están violando tal derecho. Ahorita también en la actualidad pues hay muchos niños, por ejemplo en los semáforos, que no estudian, que no tienen buena alimentación, siendo que también ese es un derecho fundamental de todos los infantes. Entonces sí existen establecidos pues los derechos, pero no muchas veces se les respetan. El segundo tema, que fue la migración y los derechos humanos. Bueno, intrínsecamente los migrantes no deberían de ser vulnerables, pero sí lo son por el hecho de que sus derechos son violentados. Un migrante es aquella persona una persona o varias que salen de su territorio para buscar mejores oportunidades, ya sea porque no tienen buena vivienda, no tienen acceso a sanidad, a veces también por temas que están actualmente pasando, como son el tema de la guerra, que tienen que abandonar pues sus lugares de origen para buscar mejores oportunidades. Muchas veces estos migrantes son vistos como delincuentes, cuando no deben de ser así, porque existe un derecho que es al libre tránsito. También ellos tienen derecho a pedir asilo, a ser tratados con dignidad. Entonces vemos el claro ejemplo, por ejemplo, de todos los que pasan por México, que vienen desde países del sur para cruzar a Estados Unidos, y pues sus derechos también son violentados, desde que no se les da la alimentación, no se les trata dignamente, se les trata como criminales. Incluso ya cuando están en Estados Unidos pues se les discrimina por ser de otro país y no de ese. Luego otro tema es la gobernabilidad y la delincuencia. Y la gobernabilidad pues es la relación que existe entre el gobierno y la ciudadanía como tal, y pues las medidas que toma para que pues todo esté como en control en cuanto a la ciudadanía. La delincuencia ahorita pues es un tema que ocurre muchísimo en muchísimos países. Por ejemplo, el caso que estábamos viendo de Bukele, que había tomado pues medidas muy extremas, que hizo la cárcel más grande del mundo, y pues ahí metió en prisión a muchas personas sin darles como tal el derecho que tienen ellos de tener un proceso como tal, porque por lo que habíamos platicado pues los detenían a veces nada más porque sí. Entonces desde ahí se les está violentando un derecho. También no tenían buena alimentación ni nada. Sin embargo, con esto se vieron resultados que pues ya no había como, se habían disminuido en gran medida las muertes y la delincuencia, ya que habían pues metido a prisión a muchos grupos que eran los que causaban pues toda la delincuencia. Después también teníamos la discapacidad y los derechos humanos. Ahorita en México y en el mundo hay muchas personas con discapacidad, que son aquellas que no pueden como estar, pues digamos, como incluirse como todos normalmente. Tienen ciertas características que les impiden, pero es su derecho ser incluidos en algún grupo, ser tratados sin discriminación, igual que nosotros. También tienen derecho a la educación y todos los derechos fundamentales. También vimos la diversidad de género, haciendo énfasis a la diferencia de sexualidad, que no es lo mismo que género, ni que tampoco sexo. Sexo pues es como tal hombre y mujer con sus características biológicas,
Y el género pues es como los comportamientos y las características que son adoptados por cada uno de la sociedad en base a cómo se siente, ¿verdad? Existe, por ejemplo, las lesbianas, que son aquellas mujeres que son atraídas sexualmente por otra mujer. Los gays, que son hombres también atraídos sexualmente por otro hombre. Los transgénero, que son las personas que, digamos que como que no se sienten identificados con su sexo, o sea, su biología, pero pues tampoco lo quieren cambiar. Y los transexuales, de lo contrario, son también personas que no se sienten identificadas biológicamente y que ellos sí quieren hacer cambios. También ellos pues sufren muchas violaciones a sus derechos. Yo creo que en todos los temas transversales un derecho muy violado que podemos notar es que son discriminados. Entonces todos tenemos derecho a no ser discriminados. Ellos, como todos, tienen derecho de un trabajo, derecho a no ser discriminados, a la educación como cualquier otra persona, independientemente de su género o de su sexo. También vimos el tema de la trata, que pues es cuando como trasladan o tienen como privadas de su libertad a personas, o sea, en contra de su voluntad, ya sea a través de engaños o no sé, con promesas de trabajo falsas. Existen muchos métodos y pues aquí digamos que el derecho que se infringe contra ellos es el derecho a la libertad, porque a veces los tienen a fuerzas encerrados. Entonces pues es un derecho muy básico que ellos deberían de tener y pues no lo tienen. También tenemos la violencia al hombre, que aunque no sea muy común, porque ahorita en la actualidad pues las leyes están como muy inclinadas hacia la mujer, pero también existen muchísimos casos de hombres que son violentados, ya sea a través de redes sociales por sus parejas, como veíamos en la exposición, en el ejemplo en clase, que son como chantajeados por sus parejas, con sus hijos y todo eso. Y pues también existe mucha violencia así, al igual que a la mujer. La diferencia es que la mujer ahorita en la actualidad pues ya se encuentra como más respaldada por las leyes y los hombres no, porque muchas veces, aparte de que no denuncian ellos por vergüenza o por algo, pues todo está como muy inclinado a la mujer, cuando no debería de ser así, porque pues si pedimos igualdad, pues hay que tenerla para todos, ¿no? En el trabajo doméstico no remunerado, pues también en su mayoría son mujeres las que hacen este trabajo, y muchas veces sin paga justa. Se les infringe el derecho de tener una vivienda digna, ya que muchas veces las tienen, por ejemplo, pues en las casas, ahí como en un cuartito, todo feo, digamos, y no tienen a veces sus hijos derecho a la educación, a un buen servicio de salud, de sanidad. Eso también se podría decir como que es como explotación. Y por ejemplo, en el tema de la delincuencia también se le entra el derecho que les es infringido, que es el de tortura, el de derecho a la no tortura, ya que por ejemplo cuando agarran a alguien que cometió un error, las mismas leyes lo torturan. Entonces pues ahí les están como afectando sus derechos humanos. Ahora, con respecto al meme, considero que pues ponen a la Organización de las Naciones Unidas como que, en pocas palabras, como si tampoco hiciera nada, como si no aportara nada a la sociedad, como los otros objetos que están en el meme. Y pienso que es porque, por ejemplo, con la noticia que vimos de Israel, se supone que Israel es parte pues de la ONU, y cómo está en guerra, si la ONU se encarga como de promover la paz entre todos los países. Entonces pues como quien dice, se ve como si la ONU estuviera nada más de adorno, ¿verdad? O sea, como si no estuviera aportando ahorita nada, porque pues muchos países que forman parte de esta organización, pues nada que ver con sus fines, no están en paz, están en guerra. Entonces pues esa es mi opinión, como que es un cero a la izquierda, digamos, ahorita. Ahora, en cuanto a los derechos humanos y sus avances, creo que sí han avanzado bastante. Como veíamos en el primer parcial,
desde el cilindro de Ciro, que antes ahí pues se escribieron, o sea, comenzamos con pequeños avances en todo el mundo, ¿verdad? No fue inicialmente en México, que por ejemplo ahí él escribió en un cilindro, ¿no? Los derechos que iban a tener a todos los esclavos que dejó como en libertad, y que les daba como el derecho de ellos elegir pues su religión y todo eso. Entonces desde ahí poco a poco los derechos humanos han ido progresando o avanzando, se han hecho muchas leyes que los respaldan, y pues hasta ahorita, por ejemplo, las mujeres que antes no tenían como ni voz ni voto, que en comparación al hombre pues tenían como un nivel muy bajo y no tenían muchos derechos humanos reconocidos, y ahorita se han enfocado mucho en la mujer, en reconocerles esos derechos. Por otro lado, creo que la pregunta 4, que los derechos y que es como lo que le hace falta, yo creo que sí existen ya muchas leyes, aún faltan muchísimas, pero sin embargo no se llevan a cabo, o sea, no existe como tal alguien que esté cuidando que se cumplan los derechos que cada uno como persona tenemos. O sea, a veces desde las mismas autoridades son las que, en vez de promover los derechos humanos, que bien sería como una obligación, no los toman en cuenta. O sea, por ejemplo, a las personas detenidas, a las personas con discapacidad, como que ya el Estado está demasiado corrupto, y entonces hace falta que, si ya están las leyes que respalden los derechos humanos, si ya está por escrito, si ya están reconocidos los derechos como tal que tenemos cada ser humano, pues hace falta ahora como ver que sí se cumplan como tal. O sea, que cada ser humano tenga sus derechos humanos y que sean respetados todos. No unos sí y otros no, sino que todos. Y pues eso sería todo de mi parte, maestra. Muchas gracias.